Vemos entonces ahora los ejemplos para calcular un entibamiento en el caso de suelos arcillosos. La pregunta dice lo siguiente: en el ejemplo de la figura se muestra un corte apuntalado. Resolver los siguientes puntos. Trace la envolvente de presiones de tierra. Determine la carga en los puntales en los niveles A, B, C. Ahí están. Determine el módulo de sección de la sección requerida de la tabla estaca. Determine un módulo de sección de diseño para los largueros en el nivel B. Entonces, acá tenemos una excavación bastante profunda. En realidad son, si usted ve, 350 y más unos 50 de unos 75. Son 7 metros de excavación de profundidad, ¿cierto? Y tenemos un ancho de 6 metros, o sea que es bastante grandecito la excavación. Y nos dicen en su nota, los puntales están colocados a 3 metros centro a centro. Esto visto en planta, obviamente que es el valor S. Utilice la tensión permisible, o sea, debe ser madera, 170 por 10 a la 3 kilonewton sobre metro cuadrado, ¿no? Son las tensiones admisibles que se tienen de este material que estamos usando. Entonces, para trazar, como tengo un estrato que tiene una arcilla, tengo que tener estos datos sí o sí. Por eso es que es importante la toma de muestras y el ensayo en laboratorio. Gamma es igual a 18 kilonewtons por metro cúbico, la cohesión 35 kilonewtons por metro cuadrado y la fricción cero. O sea, es francamente arcilloso. Ahora, tengo acá, primeramente, si hacemos un pequeño cálculo, el cálculo de determinar la altura crítica, por ejemplo, de esta arcilla. Como mi arcilla tiene una cohesión de 35, tengo phi igual a 0. Recordemos la ecuación que nos daba para poder calcular la altura crítica. Entonces, fíjense acá, el gamma de mi suelo arcilloso es de 18 kilonewtons. Entonces, si usamos esa ecuación, acá la altura crítica, tengo Z0, que es igual a 2 veces la cohesión no drenada dividido el gamma. Entonces vamos a ver cuánto sería la altura crítica, o una altura que nos recomienda como 2 veces por, vámonos a nuestro problema, nos da que es 35 dividido 18, 2 por 35 dividido 18. Entonces me da Z0 un valor de 70 dividido 18. Me da 3.8. 3,9 metros sería la altura que sería estable. Ahora bien, en la excavación en nuestro caso son 7 metros, o sea que tendríamos y requerimos una cierta intibación.
Para trazar el diagrama de presiones, ¿qué tengo que hacer? Como es una arcilla, tengo que verificar si gamma por H sobre C es mayor que 4 o es menor que 4, ¿cierto? Es lo que me da la metodología de cálculo. Entonces acá lo primero que hacemos es, como tengo 18 kilonewtons, la ecuación 35 y la altura es 7, entonces multiplico el gamma por H sobre la ecuación. Me da 3,6, es menor a 4. Por tanto, uso, al ser menor que 4, tengo que mi diagrama va a ser este diagrama trapezoidal y la ecuación de la presión horizontal va a valer 0,3 de gamma por H. Ahí está, 0,3 de gamma por H me da una presión de 37,8 kilómetros metro cuadrado. Entonces tengo una carga uniformemente repartida en la parte central, de acuerdo al diagrama que tengo. En 0,25 de H, 0,50 de H es la parte rectangular, si usted quiere, del diagrama de presiones, y desde a los 0,25 de H varía hasta tener una presión cero en ambos extremos. Entonces, el diagrama hay que calcularlo con 0,25, ¿cierto? Acá tengo 37,8 y como es 0,25 de H, que son 7, entonces 0,25 de 7 es 1,75, ¿cierto? Entonces acá tengo 1,75, acabo de darle la mitad 1,75 porque esta longitud es el valor de 0,5 de H, es lo que me dice el diagrama de presiones. Ahí está. ¿Cómo tengo que distribuir el diagrama de presiones? En los extremos 0,5, el medio 0,25, al medio 0,5 y el otro extremo 0,25. Por eso mi diagrama de presiones es 1,75, 1,70. Bueno, en realidad la parte central, como me dice el diagrama, es así. Acá, ¿no? Entonces, este valor es 0,25, es 1,75. Es 0,5 de H, esto es 3,5. Y esto es 0,25, 1,75. Mis presiones están actuando. Este valor es el mayor valor. Entonces estos valores esta es la presión sigma A, que vale 37,8. No, eso es lo que nos está dando. Ahora, tenemos acá que calcular las presiones que actúan en el puntal, en A, en B y en C. Entonces, acá estamos colocando, acá es el metro, que tengo la distancia del borde superior hasta donde está el larguero A. Entonces ahí vimos en la figura. Entonces, como si tuvieras de esta manera, si esto es 1,75,
A 1 metro tengo el larguero. Acá tengo 1 metro. Entonces esto es como si fuera una viga. Voy a dibujar en forma esquemática. Y que tenemos las reacciones. Vendría a ser acá el A. Luego viene 250B. Y el C. Entonces esto es algo así. Las medidas son 1, 250, 250 y 1. El diagrama de cargas, tengo que la presión, algo así, es algo así. Algo así, ¿no? Porque es 1,75 la distribución. Entonces tenemos las cargas que están actuando así. Ese es el modelo que podemos hacer, que se tiene. Y entonces, para poder calcular esta presión, se hace simplemente por relación de triángulos de 3,78 a 1 metro, ¿cuánto es? ¿Cierto? Entonces, eso es sencillo. Se tiene esta distancia, va a ser 1,75, 3,50 y 1,75. Entonces tenemos acá, esto es 1,75, 3,50 y 1,75. Acá por relación de triángulos y puedo calcular cuánto es este valor, que es, este es el sigma A, es a esta distancia, como este sigma A es a 1 metro. De ahí nace este valor de 21,6, ¿no? Y tenemos que distribuir la carga como se tiene acá. Como hemos visto esas presiones para distribuirlas. Y entonces calculamos de esa manera. De acuerdo al enunciado, tras el envolvente presiones, este es nuestro envolvente presiones, como vemos, tengo 350 de la presión 37,8 y es un diagrama trapezoidal. Determina las cargas puntales en los puntales en los niveles ABC. Vamos a esa parte. Acá, para calcular las cargas puntales en los puntales, examinemos la figura. Ahí tenemos los puntos donde se tienen las puntales. Al momento, al tomar el momento respecto a B1 se tiene esta carga y menos esta otra, ¿cierto? Y viendo la figurita acá en B1. ¿Por qué? Porque se tenía, de acuerdo a nuestra distribución de presiones, ahí están las cargas. Tengo la carga A, que es la que actúa a la distancia de 1, y D2
y B1, que va a ser la distancia que va a actuar en B. Entonces, eso es lo que se está haciendo acá. Ahí está la posición B. Como les decía, estamos acá en este punto, es el punto B. Y calculamos el momento y calculamos la fuerza A. Me da la fuerza A, va a ser 54.02 kilómetros por metro. Fuerza, ¿no? Además, sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0, por tanto, tengo que A y B1 va a ser igual a este triangular, va a ser un medio de la base por la altura sobre 2 más esta área rectangular, 37.7 por 1,75. Y eso me equilibran las dos reacciones A y B1. Entonces, de ahí obtengo el valor de B1. ¿Cierto? Entonces, debido a así calculando B1 y B2, a la simetría, debido a la simetría, calculamos en C y B2. Entonces, B1, el B1 y B2 se van a sumar, que vamos a tener ese valor. Entonces, de aquí la carga, las cargas en los puntales, en los niveles indicados por los subíndices son 54.02 que hemos calculado. Acá a través del momento hemos calculado 54.02 por el espaciamiento, que es 3 metros. Eso nos dicen en el enunciado. Los puntales estarán colocados a 3 metros centro a centro. Se ha visto en planta, el valor de S, les recuerdo que es este. S en planta es la separación. Entonces calculamos por el espaciamiento las fuerzas que actúan de cada uno de ellos. La fuerza P, A sub B sub C. Tenemos la fuerza. Entonces vamos al punto. Hemos determinado las cargas en los puntales A, B, C. Punto C. Determine el módulo de la sección requerida en la tabla stack. Entonces, en el lado izquierdo de la figura, acá está el lado izquierdo de la figura, para el momento máximo la fuerza cortante debe ser 0. Entonces ahí tengo el diagrama de esta viguita. Estamos considerando solamente esta parte, o la mitad si usted quiere. Acá 350. Solamente esta área. ¿Cierto? Entonces ahí es un diagrama que se tiene con una carga uniformemente repartida, bueno, sería trapezoidal, y se calcula el valor en base al cortante. Este cortante es el 452 de B1, y acá está la acción de la reacción 10.8 más 43.23, tiene que darme 54.02, ¿no? 10.8, 43.23, sumado me da 54, que es la fuerza A. Estoy haciendo el diagrama del esfuerzo cortante, la reacción menos las cargas, ¿no? Entonces de ahí calculamos el cortante y con este valor de cortante determino el momento flector. Este es el diagrama del esfuerzo cortante, por si acaso, ¿no? Ahora, calculamos el diagrama del esfuerzo cortante y luego calculamos la magnitud del momento en A, el momento que se tiene acá. Y ese momento es del área 33.6 kilómetros metro por metro de muro en profundidad. Entonces, el cálculo de la magnitud del momento, calculamos el momento y recordando
que a partir de este momento, sacamos calcular el diagrama de momentos, la tensión va a ser igual al momento máximo dividido el módulo resistente. Entonces acá voy a despejar el módulo resistente porque me han dado la tensión admisible. Este es el momento que estoy calculando, ¿no? Este es el valor del momento en E. Acá en E se calcula el momento máximo, reacción menos los momentos, y con ese valor de momento determino el módulo resistente. Entonces, el módulo de la sección es el momento máximo, que lo hemos determinado acá, 27.03. Y, por tanto, dividido la tensión permisible, tengo el momento. Y con este módulo yo puedo irme a unas tablas o ver una sección clásica que podría calcular directamente para sacar como como os he mostrado, en la sección, el momento de inercia, W va a ser igual a es el momento de inercia dividido I. Y entonces, si es cuadrada, entonces el momento de inercia va a ser B, o rectangular si se quiere, B por H al cubo sobre 12 dividido H sobre 2. Estoy asumiendo una viga rectangular o así. Donde esto es B y esto es H. Ahí está la línea neutra. Entonces esto me va a dar, este sería este 2. Se me va, me queda 6. Este H se me va con este, queda 2. Entonces B por H al cuadrado sobre 6. ¿No? Y entonces de acá, como tengo este W, puedo decir, bueno, cuántas veces H y determino la dimensión tranquilamente. En la parte D, que me pide la reacción en el nivel B, se calculó en la parte B de este momento. Lo mismo, calculamos el momento, la magnitud del momento en A. El momento máximo es la suma de las dos fuerzas por la distancia entre los dos eh, las dos vigas horizontales. Las vigas horizontales, estas esta, esta viguita A, B, C, y calculamos su módulo, ¿no? Entonces era lo que nos pedía, determina el módulo de la sección de los largueros en el nivel B. Entonces, en el nivel B, como carga uniformemente repartida, se calcula como si tuviéramos los valores de las cargas puntuales y se multiplica por la distancia que separa entre ellos y calculamos el módulo por el momento dividido la tensión permisible, ¿no? Entonces ese es un problema. Otro problema, veamos ahora en el caso de una sección o una excavación, pero en arena. Dice, remítase al corte apuntalado que se muestra la figura. Ahí tengo la figura. Tengo igual 7 metros de excavación y 5 metros de ancho, en la cual el peso unitario es 17 kilómetros metro cúbico, phi es 35 y la ecuación 0. Los puntales se encuentran ubicados a 4 metros, centro a centro en planta.
o sea, el valor S. Trace la envolvente presiones de tierra y determina la carga en los puntales en los niveles A, B, C. Como acá tenemos que ver, es una arena, en cortes en arena, nuestro diagrama de presiones es un diagrama rectangular como una carga uniformemente repartida. La presión A es 0,65 de gamma por H por el K activo. El K activo, les recuerdo, es tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2, ¿no? Entonces, con eso ya tengo el diagrama para calcular, tengo el valor de la presión, ¿cierto? Uy, un capo, ya. Entonces, ahí está el valor del K activo y el valor de la presión. Entonces, en nuestro caso vamos a tener un diagrama rectangular. Es mucho más amigable porque tengo algo así y tenemos, a ver, acá tengo 2, acá tengo 3 metros, 3 metros, y acá hay 1 metro. Este sería el suelo, ¿no? Tenías algo así. Las alturas acá. Colocamos, este tiene 2 metros, este tiene 3, este tiene 3, y acá tengo 1. Mi diagrama de presiones, en este caso es más amigable. Tenemos, este sería nuestro modelo, ¿cierto? Entonces, calcular, como hemos calculado, tengo el valor de la presión acá, este valor de la carga Q vale 26,95 kilonewton sobre metro cuadrado. Es la presión que está ejerciéndose. Y tenemos acá, este sería A, este sería B, y este sería C. Es lo mismo que hace rato. Ahora esto lo colocamos en sentido horizontal para poder entender el gráfico. Ahí está el diagrama. Fíjense, diagrama rectangular. Tengo las presiones que tengo que calcular, las acciones o reacciones, si usted quiere, A, en B y en C. Y es como una viga continua, simplemente apoyada en los puntales A, B, C, D. ¿No? Que en este caso, en nuestro caso, tenemos solamente A, B, C. Y entonces calculamos las reacciones A.
A y B1, como tenemos una carga uniforme antes de partida. ¿Por qué? Porque tenemos acá, este es acá la distancia 2, y como hay algo de simetría, pero la carga se va a distribuir, simplemente podemos calcular en los tres puntos las reacciones, o como nos da la metodología, calcular en el caso o en el punto apoyo B, dividirlo en B1 y B2. Entonces eso es independiente. Entonces si tomamos el momento en B1, tengo esta área triangular, 2696 por 5 partido por 2, dividido entre 3. Acá la reacción A multiplicado por 3, pues estoy calculando el A. Luego el B1, simplemente sumatorio de fuerzas verticales. En el caso de la otra parte de los apoyos, tengo B1, tomo un momento en B2 para calcular C. Y luego, por sumatorio de fuerzas verticales, calculo B2. Entonces, teniendo ya estos datos, tranquilamente ya con las cargas en cada puntal, podemos calcular, teniendo los espaciamientos, las cargas en cada larguero, ¿no? Entonces calculamos la carga de 112.29 por el espaciamiento, que era 4 metros, y tenemos la fuerza que está actuando en lo que nos pide acá. Dice, determine las cargas en los puntales en los niveles A, B, C. O sea, se puede hacer lo mismo que hemos hecho hace rato, calcular el momento flector. Acá ya es mucho más amigable en cuanto al diagrama, porque este diagrama es un diagrama de una carga uniformemente repartida. En el anterior caso era una carga trapezoidal, que tampoco es nada complicado. Y se pueden sacar las secciones. Ok, entonces hemos visto todo lo referente a lo que son excavaciones apuntaladas, que es un tema que de alguna manera les va a ser útil. Voy a cambiar de tema y vamos a enunciar y vamos a ver, entramos ya a lo que va a ser ya el cálculo de las cimentaciones superficiales. ¿Por qué estoy avanzando? Pues mañana tenemos el examen y el examen por lo general son 2 horas, y por tanto voy a pasarles el examen. Me han dicho que muchos tienen clases hasta las 9 y que no podían ir a la universidad porque el desplazamiento era muy largo, y que bueno, habíamos quedado entre todos que vamos a tomar por esta vez el examen en forma virtual. Antes de recalcarles que el examen es teórico práctico. Entonces, hay preguntas teóricas y hay preguntas prácticas. Entra hasta lo que hemos visto con capacidad de carga. Bueno, entonces ya entramos ahora al otro tema. Todo lo que hemos visto anteriormente es todo referido a cómo el suelo, cómo se tiene que valorar al terreno en el cual voy a fundar y voy a colocar unas fundaciones. De alguna manera hemos visto que había diferentes tipos de fundaciones, pero ahora ya entramos al diseño de las fundaciones y cómo tenemos que encarar. Capacidad de carga, como os he dicho, es un tema bastante amplio y que hemos tratado de verlo tanto el capítulo 3 como el capítulo 4 del libro de Bajadas. Entonces, ahora vamos a ver, cómo es, de acuerdo al procedimiento, cómo uno va realizando para una determinada obra. Usted va al terreno, analiza el terreno, luego saca datos del terreno y finalmente
comienza a hacer la modelación de la estructura en las dimensiones del terreno y luego hace el diseño de las fundaciones con las cargas previstas, ¿cierto? De lo que hemos hecho, hemos ido paso a paso de valorar al terreno, conocer sus características, conocer su comportamiento. Para eso hay metodologías, ensayos, tipos de ensayos, una serie de actividades de exploración en los terrenos, conocer al terreno de apoyo, pensar en que se tiene que realizar un perfil del terreno de manera tal de que hemos modelado y hemos visto cómo podría ser su comportamiento de este terreno, si tengo niveles de agua o no, puede ser con base al estudio del terreno. Y ahora tenemos que, bueno, agarrar y ya conocemos lo que va a ocurrir, hacemos en la computadora o en forma manual una modelación de la estructura o la edificación que se va a ejecutar. Entonces, para ello, en la computadora hemos modelado la estructura. Por ejemplo, colocamos este tipo de fundación, tenemos que hacer una excavación, ¿cierto? Entonces, con la modelación, que es lo que voy a tratar de obtener, acá con esta mi modelación, obtengo estas cargas y los momentos que podría tener, que son en general lo que vamos a transmitir a través de la fundación al terreno de apoyo, ¿no? Entonces ahora hay que ver cómo hacemos, hemos considerado estas cargas y imaginemos que tenemos acá una determinada losa y hemos valorado con esa carga lo que va a ocurrir. Pero lo primero que hemos hecho también es en una computadora esta modelación o usar el procedimiento manual para calcular una estructura. Ahora, entonces ya tenemos vista en corte, ahora vista en planta. En planta tendremos pues la siguiente consideración. Imaginemos que tenemos nuestro terreno en una determinada zona y que ahora acá imaginemos que sería una calle, esta es la vereda y el lote que sea por acá, agua. Entonces ahí está vista en planta. Obviamente que para su diseño de su edificación ha tenido que tal vez coordinar con algún arquitecto. Entonces, al menos lo que tenemos en nuestro terreno va a ser un sistema de coordenados visto en planta
Y entonces acá tenemos las columnas. Tenemos ya definido, vamos a fundar a esta profundidad de su F y a través de diferentes ensayos, verificación, capacidad de carga, tengo este dato de las resistencias del terreno en el punto de apoyo de mi fundación. Entonces, para una vivienda, una edificación, y por tanto, ¿qué es lo que vamos a entrar primeramente a ver? Hay diferentes tipos de soluciones de fundaciones que podemos aplicar. Pueden ser zapatas no armadas, zapatas corridas. Para el muro de perimetral de la edificación, por ejemplo, yo voy a colocar acá, sí o sí tengo que colocar un muro. El muro que pertenece a, al dueño del terreno y que no puedo compartir con mi vecino. Es mi muro perimetral y que mi dueño, pues mi vecino, no me da mi vecino, hará su propio muro, ¿cierto? Por ejemplo, él tendrá que construir también acá al lado mío otro murito para definir nuestro eje medianero, ¿no? Entonces acá vamos a tener un eje medianero que es el que divide a los dos lotes o dos terrenos. Entonces, para eso se necesita colocar para mi murito zapatas no armadas, hacer zapatas corridas de hormigón armado, podemos hacer zapatas aisladas, zapatas con una o dos excentricidades que se llaman zapatas combinadas también, zapatas para dos columnas, zapatas circulares, zapatas medianeras y zapatas para cuatro columnas o para la caja de ascensor. Entonces, todos estos tipos de cimentaciones vamos a ver ahora, ya después del examen, para ir avanzando y saber diseñarlas, cada una de las cimentaciones. No vamos a adentrarnos mucho en el diseño de hormigón armado. Yo les voy a dar ecuaciones que corresponden para poder realizar el diseño en hormigón armado. No me voy a entrar a sus teorías de hormigón armado porque ustedes tienen la materia de hormigón armado y ahí les van a explicar seguramente la metodología y el cálculo de dónde nacen y dónde se tiene estas ecuaciones que les voy a dar. De todas maneras, las ecuaciones, y antes de que me olvide, y el texto que ahora tenemos que tomar en cuenta para el estudio de las cimentaciones es este libro, Cálculo de Estructuras de Cimentaciones, de el profesor Calavera. ¿Ya? En este libro, este es el libro guía que yo tomo. Hay varias versiones por si acaso, y que esto también lo pueden bajar de la red. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver con este texto, dejamos de lado por el momento al libro de Brajadas y acá vamos a entrarnos a ver el diseño de las fundaciones en hormigón armado. Bueno, entonces eso para que ustedes vayan tomando en cuenta que es el libro que considero como guía para poder encarar el diseño, y además está el diseño de hormigón armado con la normativa que se usa acá. O sea, la norma no tanto la CBH 87, pero es el Eurocódigo o la norma española que usamos acá como diseño de hormigón armado oficialmente. Hay unos que usan ACI, eso también, pero
como les digo, la CI no está todavía acá oficializada, siendo que ya también muchos usan o diseñan. Sin embargo, en las universidades van a dar el diseño de hormigón armado bajo la normativa del Eurocódigo. Entonces, para realizar estas cimentaciones, yo tengo que tener, como os he dicho, un planito que con un arquitecto, de alguna manera, hemos coordinado para poder realizar y colocar las estructuras a este planito. Uno decide dónde van las columnas, obviamente con el plano y coordinación con el arquitecto, porque tiene que ver cómo colocar, cómo va a ir las estructuras y evitar también que haya interferencias de las estructuras en la vivienda, ¿no? Por ejemplo, en esta planta que le estoy mostrando, tengo una cocina, un comedor, una sala, una cocherita, tengo una terraza, en la planta baja está un baño. Entonces hay que ver bien de tratar de ocultar, vamos a decir, las columnas o que no estén pues interfiriendo en el caminar o en la sala donde tenemos que tener la mejor amplitud, que es lo que también los arquitectos quieren. Por ellos, si no colocamos columnas, son felices, pero no es así. Entonces uno tiene que colocar estas columnas de manera tal de que uno va a armar su estructura. Entonces hay que tener esta primera planta o todas las estructuras que eso ya coordina con un arquitecto, ¿no? ¿Para qué? Bueno, ahí ve el segundo nivel, hay que ver los niveles hacia arriba, porque colocar en planta baja, por ejemplo, la columna, hay que ver si arriba va a interferir o no esa columna, entonces hay que analizar. No es tampoco agarrar y decir en la planta baja que dice esto y todo es igualito. No necesariamente, porque, bueno, el diseño de los arquitectos puede modificarse si bien en una vivienda está en la planta baja, el comedor, la sala y una cocina en la parte superior hay dormitorios. Pero para una edificación de 4 pisos, 5 pisos, puede ser que en una planta pueden haber unos 2 departamentos, 3 departamentos. Entonces hay que tener el análisis claro de dónde ubicar la estructura. Eso usted lo tiene que pensar. No hay una normativa, no hay una modelación. Todo es en base a lo que tenga su criterio, que tiene que pensar en forma estructural. Entonces, en la segunda planta, por ejemplo, aquí ya cambia, que es una sala de dormitorio principal, un baño, otra sala acá con otro baño, otro dormitorio, una sala de estudio. Entonces, ahí las columnas tienen que estar también de manera tal de que no interfieran en la circulación ni tampoco pase por el medio de una sala, por decir alguna columna. Entonces, para ello hacemos ya, teniendo todo ese análisis de cargas que no hemos hecho en la modelación, ya hacemos una primera tentativa donde podemos colocar, como ven acá, zapatas aisladas y zapatas esquineras y medianeras. ¿Por qué en el eje 1, donde está la columna 1, tengo ese tipo de zapatas? Porque al lado puede ser que exista un vecino y que, por ejemplo, sea, consideramos acá, y tengo mi vecino, imaginemos acá, este es el vecino, y que las columnas o las zapatas, la columna, las tengo por acá, no las que tengo dibujadas, las voy a cambiar. Por alguna razón, hacemos de esta manera. Entonces, eh, puede ocurrir que en una vista en corte, voy a hacer un corte acá, vamos un corte.
Entonces yo voy a tener, por ejemplo, para ubicarnos, algo así, un terreno, y el vecino es de este lado. Y mi vecino tiene acá algo así. Entonces yo tengo acá la columna y uno puede hacer la zapata tradicional. Entonces tengo que hacer una zapata medianera. ¿Por qué? Porque no puedo hacer la zapata común y corriente y por eso que tengo estas zapatas que se llaman zapatas medianeras. Estas son las zapatas aisladas y que por alguna razón, bueno, como digo, depende cómo va a ser. Hay que ver en diferentes tipos de edificaciones, por ejemplo, en una planta completamente larga, se puede hacer también zapatas unidas, vinculadas para las tres columnas. Eso ya depende del diseño, del tipo de suelo que podemos hacer. En el caso de, por ejemplo, en un caso de un tipo stadium, las graderías, entonces ahí también hay que tomar en cuenta que tenemos una cierta curvatura, pero acá entonces, ¿cómo vamos a encarar? Entonces vamos a tener que colocar vigas y otras vigas en sentido de unir a las columnas. Y fíjense acá, estamos haciendo zapatas aisladas para los pórticos, ¿no? De manera tal que va a quedar algo así. Entonces uno puede ir diseñando de acuerdo a lo que uno va a ir teniendo en su proyecto y luego colocar las armaduras, ver cómo lo va a realzar. Entonces, hay una serie de zapatas o cimentaciones que uno puede realzar. Por ejemplo, de la vivienda, yo podría colocar una pequeña plateíta, zapato para dos columnas, también combinada, o trapezoidal. Ya eso depende de las cargas que tenga que estar transmitiendo. Hay las zapatas rectangulares combinadas, que pueden ser rectangulares o podemos hacerlas trapezoidales, ¿no? Entonces eso ya depende de la magnitud de las cargas. Hay también zapatas combinadas, por ejemplo, con viga de vinculación, o que se llama también con viga de equilibrio. Es otro tipo de cimentaciones que en algún caso se puede realizar. Yo particularmente no he tenido la oportunidad de construir. Sí he construido otro tipo de cimentaciones, pero esta con viga de equilibrio no, para hacerles bien claro. Hay también dentro de las cimentaciones superficiales especiales, que vendrían a ser las losas radier o losas nebulares, ¿cierto? Y que en estas losas radier o losas nebuladas nos vamos a detener un momento para analizar, uno, las metodologías de cálculo. Se pueden hacer plateas rígidas, plateas flexibles. Hay que ver los diferentes tipos de construcción de plateas. Les voy a mostrar de unos edificios, cómo se han construido las plateas desde el inicio de la excavación y que en este caso, en estas excavaciones, no se han requerido entibamientos porque el suelo era bastante cohesivo y se ha determinado que la excavación no requería para algún tipo de desmoronamiento. Eso ya depende del lugar donde uno va a hacer, de los distintos tipos constructivos, plateas rígidas para edificios, plateas flexibles para edificios, cómo hay que hacer. No hay diferentes tipos de platea esquemáticamente,
podemos decir que puedo colocar una losa plana, como las losas de techo, o puede ser reforzada con nervios, ¿no? También igual algo similar a las losas de techo. Entonces, losas en la cual coloco nervios para poder vincularlas, o también puede ser nervios en un sentido como cajones, ¿no? Entonces ahí, como encajonadas, es más complicado, y también podemos hacer, eh, cuando hay nivel freático, cajones vinculadas con la losa, que vendrían a ser como un elemento que están flotando. En realidad, este cimiento se usa bastante cuando se tiene el suelo de apoyo algo blando, o cuando tengo las cargas que voy a transmitir por el edificio van a ser muy grandes, y entonces las zapatas tienden a estar más juntas o más unidas, y por eso que entre zapatas aisladas, bien pegadas, y zapatas y hacer una platea, por ejemplo, vista en un corte, tenemos, imaginemos algo así. Imaginemos que tenemos algo así en todo el sector. Entonces acá, para hacer las excavaciones, tenemos que hacer los huecos, y acá hay que excavar casi todo, ¿cierto? Porque excavar acá, que va a dejar acá un pequeño trozo de suelo, no tiene sentido, ¿no? Entonces ahí es donde, entre excavar todo y poder hacer algo así, puede ser una losita, imaginemos algo así, y haríamos una losa más delgada, ¿no? Entonces, vista en corte, podemos pensar algo así, ¿no? Y entonces, entre hacer esta parte donde tengo que excavar todo, excavo entonces todo y hago una losa más delgada. Entonces ahí hay que ver las alternativas que uno podría considerar en el momento de el diseño de una fundación, de una edificación. Hay que dar alternativas, y también el costo, ¿no? Obviamente que eso es bien importante. Los costos que tenemos que tomar en cuenta. Veamos entonces algo siquiera respecto a las especificaciones técnicas de cimentaciones, es decir, las normas de diseño de hormigón armado. En el libro de Jiménez Montoya también hay algunas consideraciones que tienen que cumplir, por ejemplo, el tipo de hormigón, por ejemplo, la armadura, los revestimientos, la separación o discretización entre cimentaciones. Bueno, entonces ahí nosotros tenemos la norma, que es la SB 887, que como usted se da cuenta, y es antigua.
pero se va a ir, ya se va a algún momento a modificar y actualizar en el sentido de que, bueno, esa norma ya hay que mejorarla. Sin embargo, lo que ustedes ven en Hormigón Armado es lo que se ve en el libro de Jiménez Montoya, la versión, creo que es la 16 ahora, el último libro, y entonces hay algunos cambios, hay algunas modificaciones en cuanto a el diseño del propio hormigón armado, el propio hormigón, ¿no? Que las resistencias de los hormigones, el tipo de acero, qué tipo de acero tenemos que usar. En en las especificaciones, lo primero que hacemos es dividir a las cimentaciones. ¿Se acuerda que habíamos visto en asentamientos zapatas rígidas y zapatas flexibles? ¿A qué se refieren con estas dos consideraciones? En primer lugar, una cimentación puede ser como este elemento rectangular que están viendo, en el que H es la altura del cimiento y B el volado, que es la distancia del paramento de la columna hasta el borde externo del cimiento. Puede ser rectangular, es decir, puedes tener un cimiento de esta manera, o puedo tener de esta manera la cimentación. En el que H en ambos casos es esta altura. Esta es la altura H y la distancia del volado, en este caso, va a ser esta distancia, que la simbolizamos con B chica o esta distancia, también de esta manera, ¿no? Entonces, cuando el volado es menor que 2 veces la altura del cimiento, se llama rígida, y cuando el volado es mayor que 2 veces la altura del cimiento, es flexible. Esa es una primera clasificación. Ahora, hay tres tipos de cimentaciones que vamos a distinguir entre cimentaciones rígidas y flexibles. En el caso de zapatas rígidas, decimos que es zapata rígida aquella que el volado máximo es menor que 0,5 veces H. Es decir, que este voladito es bien pequeño, que es el valor casi de la mitad de la altura del cimiento. ¿Qué tiene de característica este cimiento? Como ven ahí en nuestra figura, lo que está mostrando es que en el caso de la cimentación rígida, la carga que transmito de la columna hacia el terreno y que acá tengo la carga que estoy transmitiendo. Entonces vamos a indicar que esa carga asumimos que se va a transmitir hacia el terreno como si fueran unas bielas de compresión, así como las raíces de un árbol.
¿no? Entonces la carga va a ir en este sentido, va a ir en este sentido, en este sentido, ¿no? Entonces son las cargas y que voy a tener una reacción del suelo como una carga uniformemente repartida. Bueno, entonces acá no vamos a tener algún efecto de flexión, sino que es todo compresión que se transmite de la carga N que viene de la columna a través del cimiento y el cimiento a través de las bielas de compresión me comprime y el suelo reacciona de esta manera, ¿no? Entonces, acá la condición es que el volado B y esta altura H es menor que 0,5 veces H. Ese es cuando clasificamos como cimiento rígido. Como cimiento semirrígido, vamos a ver acá lo siguiente. En este caso, el volado es mayor que 0,5 veces H y es menor que 2H. O sea, estamos en una situación intermedia, ¿cierto? Acá decíamos rígida, el volado menor que 2H, flexible, el volado mayor que 2H. Pero en un caso puede darse en el general en que el volado es mayor o igual que 0,5 y menor que 2H. Entonces, tenemos que acá la carga se va a distribuir de la siguiente manera. O sea, acá, ¿qué es lo que ocurre? Tengo acá mi cimiento y por tanto las vilas de compresión se van a dar hasta una cierta magnitud, digamos, como la raíz del árbol, pero yo voy a tener una reacción uniforme del suelo. Sin embargo, acá hay tramos en el que vemos que el cimiento va a trabajar a flexión. Es decir, que acá, aparte de que acá la carga solamente en este tramo central estaría comprimiéndose, pero ¿qué pasa con este tramo? Estos tramos, el rigor, también están sujetos a una reacción del suelo y por tanto acá vamos a tener estas tracciones y acá vamos a tener una flexión, ¿cierto? Entonces, entre esta fuerza tenemos que acá hay una flexión y por tanto tenemos que colocar armadura para absorber esta tracción que me genera. Entonces, en rigor, si nosotros giramos la figura, se voy a dibujar esto al revés,
y tengo la carga repartida. Estoy considerando carga uniformemente repartida. Entonces, si nos ideamos y vemos la deformada, vemos que este elemento va a estar sujeto a una cierta flexión. Entonces acá hay tracción y acá hay compresión. Por eso que he dibujado de esta manera. La parte central va a estar comprimida por las pilas de compresión, pero lateralmente tenemos algo de flexión. Y por tanto requiero colocar acá una armadura para absorber las tracciones, porque el hormigón no resiste mucho o se considera que la tracción la tiene que absorber la armadura. Entonces, en este caso es que se tiene una cierta flexión y por eso que necesito colocar armadura y en ambos sentidos, ¿no? Obviamente. Acá por eso que se coloca una pasillita que va a absorber las tensiones de tracción. Entonces, en el caso, y además, al haber flexión, acá hay corte, ¿no? Acá va a haber tensiones de corte. Si hay flexión, hay corte, ¿no? Recordemos que Q es igual a la derivada de M con respecto a X. Es decir que si hay momento flector, hay cortante, Q. Por eso dice deriva, ¿no? Entonces, acá tenemos tensiones de corte. Entonces, el caso que vamos a ver nosotros en general va a ser estas cimentaciones semirrígidas donde hay flexión y hay cortante. Ahora, obviamente que el cortante lo vamos a absorber con hormigón o con altura de hormigón, porque no se puede colocar en general constructivamente estribos en el caso de las zapatas aisladas. En el tercer tipo, cuando el volado es mayor que 2H, se considera ya acá cómo va a ser la reacción del suelo. Y entonces, en el tercer tipo, muchas veces cuando consideramos que mi cimiento va a trabajar en forma flexible, en la figura usted puede ver dos tipos de reacciones. Una reacción no lineal de suelos rígidos y una reacción también no lineal en suelos deformables, suelos finos. Entonces, lo que se hace en la actualidad es, cuando se tiene las cimentaciones de esta manera, muy largas, entonces lo que hacemos es considerar al suelo que está apoyado en resortitos y se usa el coeficiente de balasto. Es mucho más práctico, pero como les digo, acá el volado B tiene que ser mayor a 2 veces la altura H. Entonces, acá resolvemos ya en la actualidad colocando o asimilando al suelo como si fuera
que el cimiento se va a apoyar en, cimiento, en resortitos. Ok, quedamos hasta acá. Nos veríamos, tengo la presentación. Espero que manden sus prácticas. Y mañana a las 9:30 voy a pasar el examen. Son 2 horas de examen. O sea que van a dejar la clase antes de las 9 tranquilamente, y a las 9 en punto se sube el examen. Lo voy a dejar en el Classroom y me tienen que mandar al Classroom el examen. Eh, Como ya saben, eso ya es una metodología que ya lo conocen, entonces quedamos en eso. Va a ser el examen de 2 horas teórico-práctico, ¿ok? Nos vemos entonces, o directamente ya va a ser la próxima semana. Nos veríamos el próximo lunes. Espero que estudien para mañana. Va a ser con base en las prácticas que les he dado el examen teórico, hasta capacidad de carga, ¿ok? Nos vemos mañana. Hasta luego, jóvenes. Ingeniero, Oh, perdón, sí, dígame. una consultita por favor, Inge, antes de terminar. ¿Ya? De la tercera pregunta de la práctica, Inge, la cohesión sería 0, ¿verdad? Porque ¿Perdón? es de la tercera pregunta de la práctica, Inge. La cohesión sería 0, ¿verdad? Claro, es arena, ¿no? Ahí dice es material completamente Ya, arena. le entiendo, Inge. Y la fuerza lateral, Inge, bueno, la carga lineal lateral, Inge, de 50 kilonewtons por metro, ¿en qué cambiaría, Inge? ¿En qué afectaría? Que me está generando un momento, pues. Ese es un momento. ¿No? Entonces tiene una carga normal más un momento, que ya hemos visto cómo calcular capacidad de carga, que es por lo general normal, ¿no? Y calculamos como hemos calculado. ¿Está bien? Sí, sí, Inge, ahora sí ya me queda más claro. Ok. Ahora sí. Gracias, Inge. No tiene por qué. Nos vemos mañana, 9:30, por favor. Listo, Inge, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Son Hasta luego. 44. Hasta luego.